Bien, chicos. Penúltimo método del grupo de las aspas. El último método del grupo de las aspas y el penúltimo método de los métodos de factorización, ¿ya? El método del aspa doble especial. ¿Cuándo voy a utilizar yo este método? ¿Ya? Esto se emplea para factorizar polinomios que tengan la siguiente forma. Esta. Es decir, que sea un polinomio de 1, 2, 3, 4, 5 términos, donde el primer término tiene que ser un término donde el exponente o el mayor exponente tiene que estar acá en el primer término y el mayor exponente tiene que ser un múltiplo de 4. El segundo término, ¿ya? Tiene que ser, el exponente tiene que ir en forma decreciente, ¿no? Entonces acá si va a ser múltiplo de 4, acá va a ser múltiplo de 3. El tercer término, el exponente sería múltiplo de 2. El cuarto término, el exponente sería múltiplo de 1. Y el último término es un término independiente, ¿ya? Pero tanto el primero, el segundo, el tercer y el cuarto término tienen que tener la misma variable. Solamente van a ir cambiando en exponente, ¿no? Acá el exponente del primer término tiene que ser múltiplo de 4, el segundo múltiplo de 3, el tercero múltiplo de 2 y el cuarto, bueno, múltiplo de 1. ¿Ya? ¿Cómo es el procedimiento? Parecido al aspa simple y al aspa doble. Primer paso, tengo que ordenar y completar. Si no están los 5 términos, yo lo completo con 0. Y si no está ordenado, lo ordeno de mayor a menor, de esta forma. ¿Ya? Luego de ello, ¿qué tengo que hacer como segundo paso? Voy a descomponer los términos extremos, el término 1 y el término 5. Pero ¿cómo lo voy a descomponer? De modo que el producto, al hacer el producto en aspa, ¿ya? O sea, hacer la suma del producto en aspa, de la descomposición de estos términos, me determine un término cuadrático. Luego de ello, voy a descomponer el término que resulta de hacer la diferencia del término central, que sería el término 3, con ese término cuadrático obtenido en el paso 2, ¿ya? A esa diferencia lo voy a descomponer y lo voy a colocar debajo del término central. Cuarto paso, ¿ya? Voy a verificar que la expresión sea correcta, es decir, que al multiplicar en aspa se debe verificar los términos T2 y T4. Siendo así, los factores primos del polinomio vienen a ser la suma horizontal, como en los demás casos anteriores. No entiendo muy bien. Vamos a ver con un ejemplo. Con los ejemplos se entienden mejor. ¿Qué me dice acá? Factoriza x a la 4 más 3x al cubo más 45x cuadrado más 20x más 2. ¿Ya? Este polinomio es de esta forma. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Donde el primer término, el mayor exponente, es múltiplo de 4. El exponente del segundo término es múltiplo de 3. El exponente del tercer término es múltiplo de 2. Acá es múltiplo de 1 y acá es independiente. Entonces aplica aspa doble especial. Primer paso entonces, que esté completo y ordenado, y está completo y está ordenado. Pasamos al segundo paso de frente, ¿ya? Que es descomponer los términos extremos, o sea, el término 1 y el término 5. Vamos a descomponer, de modo que el producto en aspas determine un término cuadrático. Entonces acá descompongo el término 1, x a la 4, quedaría descompuesto en x al cuadrado por x al cuadrado. Y el término 5, que es 2, sus factores serían 2 y 1. ¿Ya? Ahora, si yo multiplico en aspa, ¿ya? ¿Me determina un término cuadrático? Sí. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Y 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. O sea, 2x al cuadrado más 1x al cuadrado es 3x al cuadrado. O sea, la suma del producto en aspa me dio un término cuadrático. Eso es lo que me dice acá, ¿no? Que al descomponer y hacer la suma del producto en aspa me tiene que dar un término cuadrático. Y me da un término cuadrático. Ya está. Tercer paso, me dice descomponer el término que resulta de hacer la diferencia, o sea, la resta del término central con este término cuadrático. O sea, voy a restar el término central, que es el término 3, lo voy a restar con este término de acá, y a ese resultado lo voy a descomponer. Entonces restamos
el término central, que es 45x al cuadrado, le voy a restar con ese término cuadrático que obtuve en el paso 2. 45x cuadrado menos 3x al cuadrado es 42x al cuadrado. Y a esa diferencia lo voy a descomponer en el producto de dos factores, o sea, 42x al cuadrado lo voy a descomponer, ¿sí?, en el producto de los factores 6x y 7x. 6x y 7x, la multiplicación de estos dos me da 42x al cuadrado. Entonces, 42x al cuadrado descompuesto quedaría como 6x por 7x. ¿Qué hago con esos factores descompuestos? Lo coloco debajo del término central, o sea, del término 3. Debajo del término 3 voy a colocar estos factores. 6x arriba y el 7x abajo. Ya está. Pasamos al paso 4. Me dice que voy a verificar si esta expresión es correcta, si al multiplicar en aspa, ¿sí? O sea, si yo multiplico en aspa aquí, sumo la multiplicación en aspa aquí, tiene que darme igual al término 2. Y al hacer la suma de multiplicación en aspa aquí, tiene que dar igual al término 4. Vamos a verificar. ¿Ya? Entonces, estos eran pues los factores que habíamos puesto. Entonces, vamos a verificar acá. Vamos a multiplicar x cuadrado por 7x es igual a 7x al cubo. Ahora hacemos la multiplicación cruzada de estos dos. 6x por x al cuadrado es más 6x al cubo. Hacemos la suma. Sería más 13x al cubo y vemos que sí es igual al término 2. Son iguales. Se verifica. Ahora voy a verificar el otro aspa, otra multiplicación cruzada acá. Entonces vamos a multiplicar 6x por 1, que es 6x, y 2 por 7x es 14x. Sumamos, porque son signos iguales, me sale 20x, y verifico que esa suma de la multiplicación cruzada me da igual al término 4. Por eso me dice que tiene que ser igual al término 2 y al término 4. 13x es el término 2 y 20x es el término 4. Entonces, como sale igual, se verifica que esta es la expresión correcta. Por lo tanto, en el paso 5 ya escribo los factores primos, que viene a ser la suma horizontal. El primer factor primo va a ser la suma horizontal de estos tres de arriba, o sea, x cuadrado más 6x más 2. Y el segundo factor primo va a ser la suma horizontal de los dos de abajo, x cuadrado más 7x más 1. ¿Sí? Luego de ello tengo que ver si estos son factores primos. Bueno, y en este caso, pues no son polinomios de grado 1, entonces por ahí que se pueden seguir factorizando, ¿ya? Pero en este caso yo veo que no es un trinomio cuadrado perfecto, es un trinomio. Acá podría aplicar aspa simple, pero si yo quisiese aplicar aspa simple, acá sería x por x. Al tratar de aplicar aspa simple, lo descompongo acá el primer término, sería x por x, acá sería 2 por 1. Los únicos factores del 2 son el 2 y el 1. Pero hacer la suma de la multiplicación cruzada me sale 3x, no me sale igual. No se puede factorizar por aspa simple, no se puede factorizar por un trinomio cuadrado perfecto. Entonces quiere decir que este es un factor primo. No puedo factorizar. Lo mismo acá, ¿no? Aspa simple, acá sería xx y acá sería 1, 1. Los únicos factores del 1 es el 1. Y al hacer la suma de la multiplicación cruzada, no me sale igual. No se puede factorizar. Tampoco es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, el primer término tiene raíz cuadrada exacta, sí. El tercer término también. Pero el segundo término no es igual al producto de las raíces cuadradas. O sea, x por 1 es x, y acá me dice que es 7x. No se puede factorizar. Por lo tanto, es un factor primo. ¿Sí? Entonces, ahí terminó mi factorización. Ahí quedaría la factorización terminada, ¿no? Esos serían entonces los factores primos. ¿Sí? Facilito es el aspa doble especial. Muy facilito. A ver, vamos a explicar este ejemplo. Otro ejemplo más para que quede más fijo. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Este es un polinomio de 1, 2, 3, 4 términos. Y el primer término, o sea, el mayor exponente, es un número múltiplo de 4, sí. ¿Sí? Porque 8 es igual a 4 por 2, ¿no? O sea, es múltiplo de 4. Entonces, quiere decir que acá va a cumplir el método del aspa doble especial.
solo que con el detalle que no está completo, porque debe tener 5 términos y acá tiene 4. ¿Ya? Entonces me falta un término, que eso es lo que voy a completar. El primer término es el que tiene que ser, el exponente tiene que ser múltiplo de 4. El segundo término tiene que ser múltiplo de 3. Y no hay un exponente que sea múltiplo de 3. Eso quiere decir que falta completar el segundo término. ¿Ya? Entonces acá, primer paso, completamos el polinomio. El primer término sí es ese, porque el primer término siempre tiene el exponente múltiplo de 4. El segundo término tiene que tener el exponente múltiplo de 3, o sea, acá va a ser 6. Pero como no existe este término, se completa con ceros, o sea, el coeficiente tiene que ser 0. El siguiente término sería menos 5x a la 4 porque el coeficiente del tercer término tiene que ser múltiplo de 2 y 4 es múltiplo de 2. El siguiente sería 6x al cuadrado y el último sería. Ahora sí ya está completo. Luego de que está completo, ahora sí voy a descomponer el término 1 y el término 5. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. Vamos a descomponer en el producto de dos factores. X a la 8 sería x a la 4 por x a la 4. Y el 5 pues sería 5 por 1. En este caso, acá voy a ponerle menos y acá más. ¿Ya? Luego que descomponemos estos dos términos, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la multiplicación cruzada. ¿Ya? Sumamos la multiplicación cruzada, acá sería en este caso 1 por x a la 4 sería x a la 4 y menos 5 por x a la 4 sería menos 5x a la 4. Y haciendo acá la resta sería menos 4x a la 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué me dice? Que voy a restar el término central con esta suma obtenida de la multiplicación cruzada. Entonces acá el menos 5x a la 4 lo voy a restar con este de acá. Y acá este menos va a convertir a este menos y la va a volver más. Entonces acá voy a restar. Sería menos x a la 4. ¿Sí? Entonces a este de acá, a esta diferencia, la tengo que descomponer en el producto de dos factores, que sería x cuadrado, no que uno más y el otro es menos, porque acá es menos, ¿no? Más por menos me tiene que dar menos. Y estos factores se colocan debajo del término central. Entonces acá voy a poner x a la 2 y acá menos x a la 2. Luego, ¿qué tengo que hacer? Verificar que al hacer el aspa simple, con estos de acá me tiene que salir igual al término 2. Lo mismo, al hacer la multiplicación cruzada, tiene que salirme igual al término 4. Vamos a comprobar. Acá, paso 3. Entonces, a ver, x a la 4 por menos x al cuadrado, menos x a la 6. Y acá, x a la 4 por x al cuadrado, más x a la 6. Y acá se hace 0. O sea, 0x a la 6. Cumple con el término 2. Ahora vamos acá a ver si verifica el término 4. X por 2 más 1, x a la 2. Y menos 5 por x al cuadrado, menos 5x al cuadrado. Acá sería igual a... no, pero acá es menos, ¿no? Entonces menos por menos más. X cuadrado más 5x cuadrado sería más 6x al cuadrado. Pero estoy observando que aquí es menos 6 y aquí me está saliendo más 6. Entonces acá voy a corregir. ¿Cómo voy a corregir? En este caso, aquí voy a colocar el más 1. Voy a cambiar de posición y aquí voy a colocar el menos 5. Entonces ahora sí, ¿no? Sería menos x cuadrado por más 1 sale menos x cuadrado. Y acá más por menos, menos.
X cuadrado por 5, 5x cuadrado. Aquí signos iguales se restan, pero como ambos sumandos son negativos, ahora sí sale menos 6x al cuadrado. Entonces acá arriba iba el más 1 y abajo el menos 5. Entonces sí sale igual al término 4. Entonces se verifica. Por lo tanto, los factores primos van a ser la suma horizontal. O sea, voy a sumar x cuadrado, x a la 4 más x al cuadrado más 1. La suma de estos tres va a ser el primer factor. Y el otro factor, la suma horizontal de estos tres. O sea, x a la 4 menos x al cuadrado menos 5. Paso siguiente, tengo que verificar si esos son factores primos. De repente no, de repente todavía se pueden seguir descomponiendo. A ver, acá, este primer factor es un trinomio. Y no es un trinomio cuadrado perfecto, entonces voy a factorizarlo con aspa simple, porque es un trinomio, ¿no? ¿Cuándo se utiliza aspa simple? Cuando tenemos trinomios. Entonces aquí descompongo el primer término, sería x a la 4, acá también sería x a la 4. Acá tendría que ser 1 por 1, y si yo hago la multiplicación cruzada no me da el término central, es decir, no lo puedo factorizar. Y aquí, vamos a ver aquí, acá sería aspa simple también, acá sería x cuadrado, acá sería más 5 y acá sería menos 1. Entonces al hacer la suma de la multiplicación cruzada no me sale igual al término central. Entonces eso quiere decir que no se puede factorizar, por lo tanto son factores primos. Esos serían entonces los factores primos. Por lo tanto, aquí acabó mi factorización. ¿Sí? Entonces este primer factor es factor primo y este segundo factor también es factor primo. Y listo, ya encontré, terminé. Muy bien, ¿ya? Entonces, a continuación, resuelvan el ejercicio propuesto, tenganlo resuelto en su cuaderno para que antes de pasar a la siguiente diapositiva marquen, ¿ya? Muy bien, ustedes pueden.